Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bienvenidos una vez más a esto que es Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y seguimos aquí en el Festival de Cinema Planeta. Y ahora tengo a un muy buen director, Alexis Gambis, que está presentando su obra Hijo de Monarcas. ¿Cómo estás, Alexis? Estoy muy bien, gracias. Muy bien, qué bueno. Pues mira, comenzando un poco con tu película, uno me llama la atención que la mayoría de las obras que he visto hasta ahorita han sido documentales, ¿no? Por el tipo de temática que es el festival, medio ambiente, y casi todos hablan de diferentes cosas, ¿no? Relacionadas con esto. Y el tuyo es una ficción que no me parece que sea, me parece algo interesante que resalta al menos en donde está puesto. Y aparte, logras contener varias cosas que son parte de lo que es el festival, pero lo que ya puntualmente lo que me gustó, lo que quisiera empezar a conversar es acerca de que hay una especie de metáfora dentro de tu película que tiene que ver un poco con el tema de las mariposas y el personaje principal, ¿no? Esta metamorfosis, este cambio, que de repente las personas solemos tener muchos cambios a lo largo de la vida. Y cómo fue la idea, cómo fue este primer chispazo, cómo llegaste a lograr plasmar esta metáfora y en qué momento te diste cuenta, pues, de qué tenías en las manos. Sí, bueno, entonces para empezar lo de la ficción, porque es algo que me interesa como hablar un poco de eso, me parece importante que en el cine científico, ¿no? Cuando uno mezcla el cine y la ciencia, que también hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? No solamente el documental, pero también la idea de lo interesante de la ficción es que uno puede agarrar muchos elementos y puedes como meterlo todo juntos y contar una historia, y en este caso también una metáfora, ¿no? Y siempre en mis películas tengo ese interés me concentro sobre un animal, ¿no? Un animal como metáfora, es algo que hago mucho con mis películas, en este caso la mariposa monarca fue mi manera de conectar muchas cosas en la película, no solamente la migración, y en este caso también la inmigración, ¿no? El hecho de viajar a un país al otro, de migrar a un país al otro, pero también la mariposa como manera de hablar de la conexión entre la ciencia y también la parte espiritual, ¿no? Porque la mariposa no es solamente, en el caso de Michoacán, no es solamente un animal que simboliza los ancestros y los muertos, porque llega como al inicio de noviembre, pero también es una mariposa, la mariposa también nos conecta a la ciencia, ¿no? Porque uno quiere entender por qué la mariposa migra, por qué la mariposa tiene los colores y los patrones que tiene. Entonces, el animal, me parece interesante utilizar el animal como manera de hablar de un personaje en una película. Y en este caso, el personaje principal y su viaje es como el viaje de la monarca, ¿no? Claro. ¿Y cómo vino, o ya nos contaste un poco como que casi siempre te gusta tomar animales para inspirarte o para tomar eso como base o referencia para comenzar una película? Y en este caso específico la mariposa monarca, ¿cómo fue la inspiración? ¿En qué viste o qué te llevó a decir que había un potencial para una película en esto? Yo creo que el interés por la mariposa monarca fue que la mariposa era un símbolo para el inmigrante, ¿no? Había muchas manifestaciones y mucha gente
utilizaban la mariposa como manera de hablar a voz alta del hecho que nosotros, humanos, deberíamos poder pasar fronteras, cruzar fronteras sin obstáculos, ¿no? Y entonces empecé a ver en Washington y también en la frontera como gente que utilizaban la mariposa y ese como somos todos monarcas, tenemos el derecho de emigrar. Y entonces eso fue un interés principal y también como yo soy biólogo de formación, yo me empecé a interesar mucho, había muchos estudios ahorita de gente en la genética que están tratando de entender por qué la mariposa tiene los colores y los patrones que tiene, como la parte genética de la mariposa. Y eso me pareció interesante como metáfora sobre la idea del color, ¿no? Porque el color te lleva también a la raza, a por qué tenemos los colores que tenemos, por qué aparecemos de la manera que somos. Entonces, empecé a conectar todo eso junto y armando un poco la historia, que es la historia de la película. Bien. Hay otro tema dentro de la película que me parece también interesante resaltar, que es, hay un tema, no sé si sea así, pero es como la palabra que encuentro como denuncia, donde se tocan muchos temas, por ejemplo, algunos que ya mencionaste, como la inmigración, pero también el uso desmedido de cosas que terminan contaminando, la deforestación, etcétera, ¿no? Hay varios temas ahí que se tocan. Como para de repente quien está viendo la película es como un mira, ojo aquí, porque está, aunque es una ficción, está basado en cuestiones que sí están sucediendo de alguna manera. Entonces, ¿cómo fue o sea, en la concepción de la idea de esta película, en qué momento también integras esta parte como de denuncia? Bueno, sí, eso es una buena pregunta porque siempre trato y también a través de la ficción de hacerlo de manera sutil, ¿no? De hablar de cosas como más, bueno, el denuncio, pero también de hablar del medio ambiente, del cambio climático, de la deforestación. Y entonces lo interesante de la mariposa monarca es que como la mariposa migra de Canadá a través de los Estados Unidos y llega a México, todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia de la mariposa implica muchos países, ¿no? No solamente México y los Estados Unidos, pero también Canadá. Entonces hay muchos problemas, ¿no? Obviamente hay el problema de la deforestación, la contaminación de los bosques, también todo lo que tiene que ver con el cambio climático, porque eso afecta a la migración, también los pesticidas, todo lo que tienen que ver con meter como diferentes productos sobre las plantas que afectan las plantas, el algodoncillo que come la mariposa. Entonces yo, en mi proceso de armar la historia, yo fui a Michoacán, hablé con gente de la biosfera, hablé con gente locales, y lo que hago en mis películas es que cada personaje tiene un punto de vista en la película, cada uno no es siempre, cada uno tiene su manera de ver el mundo. Entonces, obviamente, el personaje principal, Tenoch Huerta, Mendel, es un biólogo un poco idealista, pero que también le preocupa mucho todo lo que tiene que ver con la deforestación. Pero su hermano, que trabaja en las minas, él tiene otra concepción del mundo. Dice, bueno, obviamente uno tiene que trabajar la economía. La novia, Sara, ella se ocupa de asuntos de migración, ¿no? De gente que migran. Y también obviamente hay la gente de la ciencia que están interesados en avanzar la ciencia. Entonces, cada personaje en la película representa un tipo de perspectiva y obviamente el amigo Vicente es alguien que le pregunta sobre el presidente, cómo va tu presidente y todo. Entonces hay también un denuncio de la política a través del amigo. Entonces, así es que así hago en mis películas. Mis personajes representan vistas políticas, culturales, sociales y es mi manera de meter eso
en las películas que hago. Sí, incluso recuerdo un momento donde él llega como al pueblo y ya cuando va a salir como de la casa donde está el funeral, eh, creo que es su sobrina que le dice, ya me voy a casar, ¿no? Y Sí, creo que antes de eso también otra chica le dice, no, pues aquí ya todos se casan, ¿no? Y es como de repente en algunos lugares esa urgencia por el matrimonio, por a veces casi forzarlo, etcétera. Creo que también hay este, eh, también haces un poco hincapié, por lo menos hay una señalización ahí, ¿no? Y el mismo personaje de Tenoch le dice, pero pues ¿cómo si estás bien chiquita, ¿no? Pero sí, ya más o menos entendiendo el contexto con lo que sucedió en la escena anterior, pues te das cuenta de que pues así son, por así decirlo, las costumbres, ¿no? Y ya exacto. están acostumbrados a eso, pero no por ello quiere decir que sea la mejor manera, ¿no? No, y eso, y también cuando uno habla de también de problemas que tienen que ver con el medio ambiente, es complejo, ¿no? Es complejo. Yo me recuerdo que yo llegué a Michoacán y yo estaba también como terrorizado sobre el hecho que hay de deforestación, pero después hablando con locales es complejo porque también hay un aspecto de las minas y la gente que tienen que trabajar y la economía y obviamente no es tan fácil llegar como extranjero, o en este caso también Mendel, que hace tiempo que se fue del país, y hay que adaptarse a entender que la gente, todo el mundo tiene su manera de ver el cosmos, el mundo, y eso es importante como director, es importante que mi voz como director como aparece a través de los personajes, que no soy yo diciendo las cosas, pero son los personajes que dicen lo que ellos piensan, ¿no? Claro. Pues bueno, el tiempo está por terminarse, así Mm. que no quisiera dejar que nos comentaras eh, dónde más, para todos aquellos que nos escuchan y que tienen ganas de ver Hijo de Monarcas, eh, si no tuvieron la oportunidad de verlo ahora en Cinema Planeta, en algún otro lugar o plataforma tiene algún estreno en salas, ¿dónde podremos ver este Hijo de Monarcas? Sí, bueno, primero, muy agradecido de poder presentar la Cinema Planeta porque son festivales así que mezclan el temas de ciencia y de cine y me parece como súper importante tener festivales así. También festivales que son migratorios, ¿no? Que festivales que migran a través del país, de México. Y eso es lo interesante de la parte virtual, es que mucha gente que no van al cine van a poder disfrutar de la película en el festival. La película está todavía en festivales ahorita. Ha tenido una vida larga de festivales, ya como 6 meses de festivales. Sale en los Estados Unidos en HBO en noviembre, también en salas de cine el 15 de octubre. Todavía no tenemos un estreno en México, pero pronto vamos a tener más noticias, pero si quieren saber más de la película, hay una página de la película que es Son of Monarchs, con s.com, y ahí hay todos los festivales y todas las noticias sobre lo que pueden esperar de la película y obviamente pronto tendrá un estreno en México, no solamente en salas, pero también virtual. Perfecto, pues con eso ya llegamos a la recta final, sin antes, no sé si quieras comentar algo más antes de irnos, algo que sientes que se haya quedado fuera. No, yo creo que yo tengo este como movimiento que empecé que se llama la nueva ola científica. Y la idea es que el cine y la ciencia tienen que tomar como riesgos y tenemos que ver cine científico que es diferente, como no solamente el documental, pero ficción y mezclar todo. Y entonces le recomiendo a todos de como empezar a ver que la ciencia y el cine tienen que juntarse de muchas maneras diferentes. Muy agradecido de poder hablar de la película y de mi trabajo y gracias a ti. Muy bien, pues gracias por tu tiempo y por comentarnos
un poco detrás de tu película y pues invitarnos a poderla disfrutar ahora en Cinema Planeta. Pues bueno, con eso terminamos esta pequeña cápsula. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias.